Las averías son inevitables. Es imposible evitar que ocurra una avería en un sistema de potencia. Lo más que podemos hacer es cambiar su frecuencia de aparición. ¿Qué es lo que sí podemos evitar? Podemos evitar que esa avería colapse todo el sistema. Podemos evitar que la avería mate a un ser humano, genere fuego. ¿Quién hace esto? Las protecciones eléctricas. Y este es justamente el objetivo de esta clase. Estudiar las protecciones eléctricas como un sistema, no como un dispositivo. Identificar sus componentes y explicar sus funciones. ¿Cómo usted puede evitar que un motor se sobrecaliente? ¿Cómo usted puede evitar que un motor se sobrecargue? ¿Cómo usted puede evitar que falle un aislamiento por humedad, por cualquier otra cosa? El ser humano incluso puede hasta provocar la avería. Y este mismo ser humano que la provocó no puede eliminarla. ¿Por qué un ser humano no puede eliminar una avería? ¿No puede desconectar el sistema de forma rápida? Bueno, porque la frecuencia tiene 60 Hz, lo cual significa que en un segundo la frecuencia hace 60 vueltas, 60 ciclos, es el término. Si un operario tardaría un minuto en llegar a un interruptor y desconectar dicho interruptor para evitar la avería, habrán pasado 3600 ciclos de la avería. Es demasiado tarde. Ya el equipo está destruido. Por tanto, ¿quién hace esto? Las protecciones eléctricas. ¿Qué son las protecciones eléctricas? Bueno, las protecciones eléctricas son un sistema autónomo que trabaja sin la presencia del hombre, que está compuesto por múltiples dispositivos, los cuales tienen como misión desconectar de forma oportuna, de forma rápida, un equipo que está averiado o sufriendo un régimen anormal. Ese es el concepto de protección eléctrica, el cual profundizaremos. ¿Qué significa que el sistema sea autónomo? Significa que el sistema no va a esperar por el ser humano para actuar. Actúa solo, toma decisiones. Claro, para lograr que tome decisiones hay que invertir. Este sistema va a estar ahí, como dormido, y solo va a despertar cuando ocurra una avería. ¿Qué significa que sea un conjunto de dispositivos? Bueno, esto es un error común. Muchas personas consideran que el relé es la protección. Incluso en la literatura le llaman protecciones de sobrecorriente. Se están refiriendo al relé. No, las protecciones son un conjunto de dispositivos. Interruptores, TCs, todos estos interconectados y funcionando de forma correcta hacen la protección. No es el relé la protección. Los dispositivos de protecciones se clasifican en primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los que están conectados a la fuerza. Estos son los robustos, los fuertes. No se ajustan, se seleccionan. ¿Cuáles son los secundarios? Los que están conectados a señales débiles, señales pequeñas. Son los relés. Son muy inteligentes, son débiles, pero son los inteligentes de las protecciones. Esto lo vamos a aplicar luego. ¿Por qué decimos que la protección debe desconectar de forma oportuna? Ocurrió una avería, la protección la midió, la protección vio que es una avería, la comparó, desconectó el equipo, pero lo hizo ya muy tarde. Eso no es oportuno. Necesitamos que lo haga antes de que el equipo se deteriore totalmente. Eso sí sería oportuno. El otro concepto habla sobre que la protección debe actuar en avería, no en un régimen normal. Exactamente este es el conflicto, esta es la contradicción científica de esta ciencia. ¿Qué significa? Que la protección no puede equivocarse entre una avería o un régimen normal. Hay regímenes normales con corrientes y tensiones muy altas que pueden parecer averías y la protección debe ser capaz de no equivocarse porque son normales. Las protecciones eléctricas son muy importantes para el despachador. Ahora explicaremos por qué. El despachador, dentro de todas sus funciones, ordena abrir, cerrar interruptores. ¿Qué sucede? Que al mismo tiempo que él lo puede hacer, también lo puede hacer las protecciones. Él necesita saber que él no fue quien envió la orden, le envió una protección y por tanto necesita saber qué dispositivo de protección fue el que actuó o qué función de protección fue la que actuó. De ahí él toma decisiones y se fabrica una idea de la gravedad o de la simpleza de la avería que ha ocurrido. Por ejemplo, si alguien abrió el interruptor, no fue el operador, fue la protección y la protección indica que disparó la protección diferencial, esto le da una idea al despachador de que es una avería grave, puede ser una avería interna. Hará una inspección visual o mandará a la brigada de equipos especializados a hacer una inspección más profunda porque hay una avería grave. El despachador sabrá que es grave solo porque conoce que la protección de tal tipo actuó. En este caso sería la diferencial. Él tomará la decisión de lograr que llegue la energía a esa población por otra vía. Otro ejemplo es cuando dispara por reconexión. En este caso no es una avería muy grave y pudiera volver a cerrar el interruptor. Quiere decir que para el despachador es muy importante saber qué función de protección actuar porque de ahí se fabrica la idea de la gravedad y con qué facilidad podrá reincorporar energía a esa parte del consumidor. Las operaciones de la protección
no siempre tienen que ser correctas. ¿Qué significa esto? Que actuó la protección, el operario sabe, pero también tiene que saber que eso puede ser una acción incorrecta. ¿En qué se clasifican? En correctas y necesarias. Eso es lo que queremos, eso es lo que necesita el operador. Pero ya la persona especialista en protecciones sabe que puede ser incorrecta la operación y necesaria, pero también puede ser incorrecta e innecesaria. Eso no queremos, eso no desea el especialista en protecciones. También puede ser dudosa. Esto es raro, pero puede pasar. No se conoce la causa de por qué disparó. Eso significa que hay que estudiar un poquito más, hay que buscar ese origen. Ahora veremos cuando las operaciones son correctas o incorrectas. Vamos a clasificarlas, vamos a detallarlas. ¿Cuándo es correcta? Bueno, cuando desconecta el equipo que está averiado o sufriendo un régimen anormal. ¿Cuándo es correcta? Cuando evita que ese equipo se dañe. ¿Cuándo es correcta? Cuando evita que una persona que está involucrada con la avería pueda sufrir algún problema. Eso es correcto. ¿Qué es incorrecto? Bueno, incorrecto es que no desconecta el equipo que está dañado. ¿Cuándo es incorrecto? Cuando además de desconectar el equipo que está dañado, entonces desconecta otros equipos que no están en la avería. Estos equipos no están dañados porque hay que desconectarlos. Eso es incorrecto. ¿Cuándo es incorrecto? Cuando lo hace, cuando desconecta, pero ya es muy tarde. El equipo se dañó completamente, ya no tiene reparación. ¿Cuándo es incorrecto? Cuando hay una avería y la protección no la detecta. No es capaz de medirla y por tanto la avería se extiende hasta el infinito. Todo esto hace que la protección sea incorrecta. Para entender cuándo son correctas o incorrectas, vamos a profundizar en las propiedades de las protecciones. ¿Cuáles son estas? Son tres. Hay muchos otros autores ponen otras propiedades, pero yo voy a hacer énfasis en tres. Selectividad, sensibilidad y velocidad de respuesta. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es que la protección sea selectiva, sea que este equipo está averiado, este no, este sí, es selectiva. ¿Qué es una protección sensible? Cuando detecta que una avería, aunque sea muy pequeña, la detecta, es muy sensible. ¿Y qué es veloz? Ya hemos hablado de esto. Cuando el disparo es oportuno, cuando lo hace antes de que el equipo se dañe. Por tanto, ahora vamos a ver las mismas propiedades de las protecciones, la misma clasificación de las protecciones, pero dándole su carácter. Por ejemplo, vamos a usar las incorrectas. ¿Cuándo una operación es incorrecta y falló la selectividad? Bueno, cuando, por ejemplo, actuó y no es una avería, es un régimen anormal. O cuando actuó y cubrió o desconectó a más de un elemento averiado, desconectaron varios. ¿Cuándo falló la velocidad de respuesta? Bueno, en este caso es cuando la protección actuó, pero ya es muy tarde, el equipo se dañó. Cuando es sensible, cuando falló la sensibilidad, cuando no vio la avería. Es muy pequeña la avería y no la vio. Por tanto, la avería se extiende y ya viene a actuar la protección cuando la avería evoluciona y se convierte en algo muy grande. Por tanto, ahora ya vemos que podemos clasificar en correctas e incorrectas y ya podemos decir qué falló. Falló la selectividad, falló la sensibilidad o falló la velocidad de operación. Los dispositivos pueden ser primarios o secundarios. Ya hemos hablado de esto. Los primarios se seleccionan, son los robustos. Los secundarios son inteligentes, se ajustan, se configuran. Bien, vamos a concentrarnos en los primarios. Estos dispositivos son seleccionables. ¿Qué se selecciona en ellos? Las capacidades. ¿De qué capacidades estamos hablando? Estamos hablando de las capacidades momentáneas, que significan las capacidades dinámicas cuando aparecen cortocircuitos. Estamos refiriendo a las capacidades interruptivas, a sus capacidades térmicas nominales. Capacidad de tensión, selección del aislamiento. Estamos hablando del aislamiento frecuencia fundamental, del aislamiento frecuencia alta, a la descarga atmosférica, por ejemplo. Entonces, aquí yo estoy seleccionando un equipo que va a ser robusto. Lo tengo que seleccionar. Una vez que lo selecciono, si lo hice mal, tengo que buscar otro. No tengo forma de configurarlo. Este es el equipo primario. Así se clasifican, así se seleccionan. Equipos primarios existen varios, pero vamos a poner algunos ejemplos. Los interruptores de potencia son uno de ellos. Los transformadores de corriente son otros. Los transformadores de potencial, los fusibles, los descargadores vapulares. Todos estos son dispositivos primarios. Como les dije, se fueron seleccionados. Su capacidad fue seleccionada. No pueden ser ajustados. Una vez que se seleccionó, si usted lo escoge mal, tiene que cambiar y usar otro. Los interruptores de potencia son uno de los dispositivos de protecciones primarios. Estos tienen como función abrir, cerrar circuitos en régimen normal, pero también abrir en condiciones de avería. Esto se conoce como disparar, desconectar al equipo. Esa es su función. Pero ahora, estos pueden ser de múltiples formas.
Pueden haber equipos e interruptores de estación, equipos que son fijos. Pueden haber interruptores extraíbles que están en gabinetes. Lo fundamental es que estos equipos tienen bobinas para cerrar, bobinas para abrir. Estos equipos suelen tener asociado un circuito de control. Este circuito de control precisamente es quien lo controla. Trabaja fundamentalmente a corriente continua y recibe órdenes tanto del operador como de la protección. Allí están las protecciones. Lo que pasa es que estos interruptores pueden fallar. Se conoce que pueden fallar. Y entonces si el interruptor falla, no se abre, no se cumple la acción de la protección. Por eso que decimos que es un dispositivo de protección. Hay protecciones que están dedicadas a detectar si el interruptor falló. En este caso nos estamos refiriendo a dos de ellas, 50BF y 74TC. 50BF, ¿qué significa? Fallo de interruptor. En inglés significan siglas breaker failure. Significa fallo el interruptor y está supervisado por corriente. En el otro caso nos estamos refiriendo a la supervisión de la bobina de apertura. En este caso estamos refiriendo a ver si la orden le llegó al interruptor. Todo esto son protecciones dedicadas a ver si el interruptor falló. Los transformadores de corriente también son otros de los equipos primarios de protección. Estos tienen como misión reducir la corriente del sistema de potencia a los niveles en que la va a asumir el relé. Este relé ya es un equipo secundario. En este funcionamiento que es de reducir la corriente, se pueden escoger o se pueden seleccionar diferentes tipos de transformadores de corriente. Todavía hoy lo más usado son los transformadores de corriente que usan núcleos magnéticos. Se le denominan transformadores de corriente magnéticos. Existen muchos ópticos de efecto Hall, pero el que más se usa es el magnético. Estos transformadores de corriente, en su función de reducir la corriente, lo pueden hacer mal. Y a este fenómeno en que lo pueden hacer mal se le llama saturación. Es algo que se estudia mucho, pero significa que el transformador no va a reducir la corriente de la forma correcta en que le espera el relé y por lo tanto puede introducir errores. Estos errores pueden hacer equivocar a los relés en la toma de decisión de la avería o no. Existen funciones dedicadas a detectar si el TC está dando error y eso se les denominan como funciones de supervisión de la corriente, funciones de protección que supervisan las corrientes. Otros equipos primarios de protección son los transformadores de potencial. Su misión, reducir las tensiones. ¿A quiénes? A los relés, a los dispositivos secundarios. Estos transformadores de potencial igualmente son robustos. Existen diferentes tipos. Los magnéticos son los que más se usan. Se conectan de múltiples formas y según su conexión, así pueden detectar o no determinadas averías. Así que hay que conectarlos de formas adecuadas. Estos transformadores de potencial también pueden fallar y existen protecciones como la 60 que están dedicadas a supervisar si está fallado o no el transformador de potencial. Otro de los aparatos primarios de protección son los descargadores valvulares. Este igual se selecciona, se conecta de una forma muy sencilla, se conecta entre la fase y tierra. Este aparato está dedicado a proteger al sistema de sobretensiones. ¿De qué tipo de sobretensiones? Sobretensiones debido a descargas atmosféricas. Estos aparatos que se llaman descargadores valvulares se les suele llamar pararrayos. No para ningún rayo, pero ese es el nombre que se le pone a nivel del argot especializado. Estos se seleccionan y cuando funcionan lo que hacen es crear un cortocircuito. Lo hacen muy rápido, lo hacen más rápido que todo el mundo, por eso que tiene que ser puesto allí, tiene que ser seleccionable. El otro aparato de protección primario es el fusible. El fusible es el más antiguo de los equipos de protección. Comenzó la electricidad y apareció el fusible. Tiene la misma cantidad de edad de un sistema de potencia. Es el antiguo, pero tiene algo muy interesante. Se le puede decir que es el romántico de las protecciones. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una avería, este fusible es capaz de suicidarse. Él se destruye con la avería. Y esto le da un carácter romántico al fusible. Su función es disparar, proteger a la red donde está conectado de sobrecorriente. Esa es su función fundamental. Las personas le llaman caballito, pero en realidad es el fusible que está instalado por todas las redes y todo el mundo conoce. Los dispositivos secundarios son aquellos, como se ha mencionado, que están conectados en los circuitos secundarios, en el circuito de control. Ahí están los relés de protección. Pero también pueden estar otros equipamientos como equipamiento de medición, equipamiento de automática. Todo esto puede conformar la parte secundaria. A esto suele llamársele protecciones. ¿Se dan cuenta? Están reduciendo las protecciones a una parte de la realidad. Los relés de protecciones hoy día no son aquellos relés que eran aparatos individuales. Hoy día hay un relé digital que puede tener en su interior múltiples funciones. Entonces, en una cajita digital donde salen numeritos pueden haber unos cientos de funciones de protección conectadas, claro está, para detectar una avería.
Estas protecciones o estos relés o estas funciones de protección se clasifican de múltiples formas. Relés de magnitud, relés direccionales, relés de distancia, relés diferenciales. También se les suele llamar protecciones. No me gusta decirle protecciones porque estoy diciendo que ella es la protección. Y hemos dicho que la protección es el conjunto de equipamiento. Dentro de los relés de magnitud podemos encontrar múltiples de relés de magnitud. ¿Por qué se le llama relé de magnitud? Porque funcionan con una magnitud. Por ejemplo, el relé instantáneo de sobrecorriente, el código 50. Este relé, como se dice el nombre, actúa de forma instantánea para una sobrecorriente. Relé 51 o función 51, relé temporizado de sobrecorriente. Su función es actuar con una sobrecorriente, pero con tiempo. Existen múltiples funciones importantes dentro del relé de magnitud. ¿Cuáles son aquellas? Por ejemplo, 59 sobrevoltaje, 27 bajo voltaje, 81U baja frecuencia. Todas estas cosas se pueden imaginar ustedes que tienen importancia para detectar una avería en particular. Entre los relés direccionales tenemos algunos. Por ejemplo, 67, relé direccional de sobrecorriente. Se utiliza mucho en líneas de subtransmisión para detectar la avería en una dirección u otra. 67N, para una avería a tierra. Todos estos son ejemplos de códigos donde las personas que hacen, en lugar de decir relé direccional de sobrecorriente de fase, lo que dice es 67 y ya el operador tiene que saber a qué se está refiriendo. En otras clasificaciones son los relés de distancia. El código de relé de distancia es conocido, 21, es muy usado. Probablemente ustedes estén familiarizados con este concepto. El relé de distancia se usa mucho en transmisión para detectar averías. Este relé de distancia ha evolucionado. Antes existía en el tipo MO, que era un círculo. Ahora se usa mucho el relé cuadrilateral, que es un cuadrilátero. Este relé puede existir tanto de fase 21 como de tierra, 21N. Entre los relés diferenciales se encuentran los relés de mayor importancia, porque significan que puede haber una avería interna en el equipo. Este código, usted no se le puede olvidar. 87, grave. Ha ocurrido algo grave dentro del equipo. Actuó la protección diferencial. ¿Cómo funciona? Diferencia lo que entra con lo que sale. Lo que entra y lo que sale de cualquier equipo debe ser lo mismo. Esa es la ley de Kirchhoff. Si eso no se cumple es porque hay una avería y actúa el relé diferencial. El 87, no se le puede olvidar este código. Es la protección probablemente más grave dentro de las protecciones de sobrecorriente. Tal y como nos propusimos al principio de la clase, hemos introducido el estudio de las protecciones eléctricas, no como un equipo, sino como un sistema de equipos interconectados adecuadamente. ¿Para qué? Para desconectar una parte del sistema que está averiado. Equipos que se clasificaron, equipos y operaciones que también se clasificaron y entendimos y detallamos su funcionamiento. Ahora sí, estamos listos para comprender cómo se protege un sistema eléctrico y esas son las protecciones.